Amigos y bienvenidos a este su programa favorito, La Hora del Arbitraje. Y yo soy su amigo y anfitrión Gaspar García Morales, árbitro FIDE de México. Y hoy tenemos un programa muy especial, nada más y nada menos que con dos personalidades fantásticas del ajedrez. Y vamos a tener un coconductor de lujo, amigos, presentando a nuestro querido amigo, uno de los streamers más famosos del mundo, el querido, el fantástico Mau. Bienvenido, Mau. Muchas gracias, Gaspar. Pues un saludo a toda tu afición de La Hora del Arbitraje, y la verdad es que estoy muy emocionado de estar ante una celebridad del ajedrez. Todo el mundo lo conocemos por el meme de maravillosa jugada, pero la realidad es que es un periodista especialista en el deporte ciencia, que lleva décadas cubriendo este increíble deporte, y la verdad es que Leoncho García, es un gustazo estar en esta entrevista contigo. Muchas gracias, Mau y Gaspar. Para mí también es un placer estar con vosotros. Así es, maestro, que tenemos muchas preguntas para usted, muchos temas bastante interesantes sobre su especialidad, el ajedrez pedagógico. Tienen muchas entrevistas, muchos comentarios, muchas preguntas que le han hecho, y principalmente el Mao, uno de sus más grandes fanáticos, que ha tenido el placer de ver muchas entrevistas suyas, que cuando le comenté al gran Mau, le dije, vamos a tener a Leoncho, vamos a hacer una colaboración juntos para que también lo vea, lo conozcas, podamos a platicar un poquito con él. Se emocionó. Mau, vamos entrando directo con todo. Pues bien, aquí aprovechando que te tengo justo enfrente de mi querido Leoncho, te quiero hacer unas preguntas con tu amplia trayectoria y tu conocimiento para que nos ilustres. En primer lugar, quisiera saber, para ti, ¿cuál es la clave para convertirse en un gran jugador de ajedrez? No te escuché bien. ¿Cuál es la clave para convertirse en un gran jugador de ajedrez? Para ti, ¿qué sería lo más importante a considerar? Bueno, sí, obviamente estamos hablando de ajedrez profesional, por tanto creo que lo primero de todo es tener el carácter apropiado, es decir, la fortaleza mental, sobre todo apropiada para un deporte de élite, y dentro de los deportes de élite, uno que exige una preparación muy rigurosa y muy dura. Para ser un jugador profesional de ajedrez y poder vivir de ello, digamos, sin pasar hambre, sin pasar penurias, hay que tener primero un gran talento y además mucho trabajo. Pero la palabra talento en realidad engloba muchísimas cosas en sí misma. No basta con que, digamos, genéticamente tu cerebro esté especialmente capacitado para jugar al ajedrez, sino que a eso tienes que añadirle otros talentos. Por ejemplo, recuerdo que Kasparov, en mis innumerables conversaciones con él, me decía, es que la capacidad para trabajar muchas horas cada día también es un talento. Y creo que tenía razón. Aguantar la enorme presión de un torneo de élite también no vale para, cualquier persona no vale para eso. Tú puedes ser un gran jugador de ajedrez en el sentido de que sabes mucho de ajedrez y conoces muy bien la estrategia, la táctica, la técnica, etcétera, pero si no tienes la fortaleza nerviosa, por ejemplo, y la fortaleza de carácter para aguantar las presiones de un torneo, entonces probablemente no vas a triunfar como jugador de alta competición. Quizá puedas ser un buen entrenador, pero no un buen jugador. De modo que para triunfar como jugador, pues hay que conjuntar, hay que reunir una serie de virtudes al nivel más alto, ¿no? Así es. Super Mau, fantástica la respuesta de Leoncho García. Maestro, algo que fascina mucho a muchos jugadores de ajedrez es el entretenimiento que tiene, todas las enseñanzas que deja el ajedrez a lo largo de estos años, a lo largo de los siglos,
Pero algo muy interesante es que muchos jugadores, muchos nuevos alumnos, muchos niños, y más con estas nuevas tecnologías que están surgiendo, nuevas redes sociales, nuevas generaciones que están empapadas de demasiada información, llega uno y les presenta nuestro deporte, nuestra arte, que es el ajedrez. Pero muchos dicen, y está el estigma, y dicen, el ajedrez es aburrido y es un juego muy difícil. ¿Usted qué les contestaría a ese tipo de comentarios, maestros, que dicen, el ajedrez es aburrido y es un juego difícil, que no es para mí? Maestro Leoncho. Bueno, vamos a ver. Antes de contestar a tu pregunta, una pequeña sugerencia en el cartel, en la leyenda que sale abajo de la pantalla, mi nombre está mal escrito. La segunda O sobra. Es Leoncho con TX sin la segunda O. Ahora, contestando a tu pregunta. Vamos a ver. Primero hay que asegurarse de que realmente conoces el ajedrez de verdad y verdaderamente te aburre, porque puede ocurrir, como nos ha ocurrido a muchos con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando yo era niño me costó entender si a mí me gustaban las matemáticas o no, porque según quién fuera mi maestro de matemáticas, podía odiar las matemáticas o amar las matemáticas. Entonces en el ajedrez puede pasar algo parecido. Luego puede ocurrir, por ejemplo, que no te guste la alta competición de ajedrez, pero sí disfrutes del ajedrez, por ejemplo, resolviendo problemas de mate en dos o resolviendo finales artísticos o viendo partidas brillantes. Yo conozco más de un ajedrecista a quien la competición le hace sufrir demasiado y sin embargo sí disfrutan, digamos, de la belleza del ajedrez. En todo caso, si a alguien no le gusta el ajedrez, pues ¿qué le vamos a hacer? No es obligatorio que le guste a todo el mundo. Si realmente lo conoces el ajedrez de verdad, te lo han enseñado con entusiasmo apropiadamente y no te gusta, pues dedícate a otra cosa. Hay un montón de cosas en el mundo que te pueden interesar. Ahora bien, para este penúltimo grupo de personas a las que he hecho referencia, dado que creo que vuestro principal enfoque en esta entrevista es el ajedrez educativo, pues ahí sí que quiero hacer una distinción importante. Puede no gustarte el ajedrez de competición, pero es muy raro que a un alumno de una escuela no le guste que su maestro o maestra utilicen el ajedrez como herramienta educativa, siempre y cuando esos docentes lo hagan apropiadamente, porque en realidad son dos cosas que nada tienen que ver. El ajedrez educativo no es presionante, no causa ningún tipo de estrés. En cambio, el ajedrez de alta competición obviamente sí. Entonces, conviene distinguir bien estas cosas. Te puede parecer, si no aburrido, al menos poco atractivo el ajedrez de competición, pero te puede interesar mucho el ajedrez educativo porque te va a enseñar a pensar, que es una de las cosas más importantes que uno puede aprender en la vida, ¿no? Y además es divertido. Así es. Mau, adelante, tus preguntas. Bueno, pues se me hace súper interesante las respuestas de Leoncho. La verdad es que es una personalidad que para mí sabe muchísimo por de ciencia y por tiro. Y quisiera saber, Leoncho, para ti, en específico, con tu contexto de vida, de experiencia, de partidas, ¿cuál ha sido la partida favorita de todos los tiempos y por qué? Uf, eso es casi tan difícil como si yo quería más a mi madre que a mi padre, porque es realmente complicado. Mira, lo último que estaba haciendo antes del placer de hablar con vosotros era preparar mis dos próximas grabaciones en la próxima semana en la redacción de mi periódico en El País. Tengo que grabar más vídeos del Rincón de los Inmortales, que es una colección con las partidas más brillantes de la historia, comentadas por mí entre 15 y 20 minutos. Se han publicado ya ayer lunes publicamos el vídeo 442 y preparando más partidas,
pues siempre me encuentro con el dilema de decir, esta es mejor que esta me gusta más, ¿por qué esta me gusta menos o más? Entonces, si llevamos eso al sumum, que es lo que tú me estás preguntando, pues es todavía más complicado, porque entre esas 442 hay por lo menos 10 o 12 que tienen mérito suficiente para que alguien las considere la mejor de la historia o la más brillante de la historia. Si quieres que te diga cuál me ha impresionado más, claro, esto es muy subjetivo, pero sin duda creo que sería una de las candidatas para cualquier aficionado, es la que Fischer le gana a Donald Byrne cuando tiene, creo que son 13 años, Fischer con negras. Bueno, esa partida me produjo desde el primer día una impresión muy fuerte. Y siempre que la vuelvo a reproducir, por supuesto está en el Rincón de los Inmortales, pero siempre que la vuelvo a reproducir por cualquier motivo, me quedo estupefacto, ¿no? Como si fuera la primera vez que la viese, por su enorme belleza, aunque aquí la subjetividad tiene que ver no solo porque esa sea mi opinión personal, sino también porque es Fischer, un personaje muy importante en mi vida, uno de los jugadores más carismáticos de todos los tiempos, y porque además en ese momento tenía 13 años. Entonces, claro, eso también influye en cómo valoras tú lo que estás viendo en el tablero, ¿no? Además de la objetiva, enorme belleza que tiene la partida, ¿no? Así es. Maestro Leoncho, algo muy interesante, entrando ya en materia del ajedrez pedagógico. El ajedrez pedagógico, maestro, a lo largo de estos años, usted ha dado tantas conferencias, tantas cátedras. Recuerdo mucho esa cátedra que nos dio en Madrid a mi hermana, la maestra Ivette García, que le mandamos un gran saludo, en esas conferencias de Chess Kid en el Candidatos de España, en Madrid. Nos dio una conferencia acerca del ajedrez pedagógico y sus beneficios. Tiene múltiples beneficios el ajedrez a lo largo de estos años, todos los beneficios que ha surgido y todo lo que beneficia también en las nuevas generaciones. En estas nuevas generaciones que están empapadas tantos de información, hay tantos distractores, hay tantas redes sociales. ¿Cómo convencer, maestro? ¿Cómo convencer a estas nuevas generaciones de incluirse al maravilloso mundo del ajedrez, teniendo tanta información? ¿Y usted qué consejo también le daría a estos maestros cómo incluir el ajedrez en las escuelas? Maestro Leoncho, adelante. Uy, me has hecho dos preguntas para dar una conferencia sobre cada una de ellas. Bueno, esto me obliga a aplicar la gran capacidad de síntesis que se supone que tenemos los periodistas, ¿no? Vamos a ver, a esas dos personas, a la primera de ellas, a alguien muy joven que está dudando sobre si sumergirse en el mundo del ajedrez. Bueno, primero tiene que sentir la pasión, tiene que gustarle. Obviamente, como he dicho antes, si no te gusta, pues entonces busca otra cosa, ¿no? Bien, pero si te gusta el ajedrez y estás dudando ajedrez no que sé, videojuegos o deportes u otras aficiones u otras artes, etcétera. El ajedrez primero te va a acompañar toda tu vida. Si el ajedrez te engancha, si te apasionas por el ajedrez, nunca en tu vida, muy probablemente, te soltarás del ajedrez. Te seguirás apasionando cuando tengas 20, 30, 40, 60, 80 o 100 años. Porque es infinito. Es decir, el ajedrez expresa muy bien aquello que decía el filósofo griego Sócrates: solo sé que no sé nada. A medida que vas aprendiendo mucho, en realidad te vas dando cuenta de lo mucho que te falta por saber. Yo llevo 51 años en el ajedrez, los 10 primeros como jugador, digamos, semiprofesional, los 41 siguientes como periodista, conferenciante, escritor, presentador, formador de maestros, etcétera, etcétera. Y todas las mañanas me sigo levantando con ganas de trabajar. Mi trabajo, mi profesión es el ajedrez principalmente, casi únicamente. Y entonces esa es la pasión del ajedrez. Pero es que además te va a resultar muy útil en tu vida.
Es decir, el ajedrez no solo te va a divertir y es imposible que te aburras. Si el ajedrez te apasiona, no te vas a aburrir nunca en tu vida, porque siempre va a haber algo interesante que hacer dentro del ajedrez. Y además te va a enseñar cosas útiles en tu vida. El ajedrez te va a enseñar a pensar, va a desarrollar tu inteligencia. Si te dedicas al ajedrez de competición, vas a viajar. Viajar para mí es la mejor escuela de vida, aunque mi casa donde estoy ahora sea el mejor hotel del mundo, pero bueno, intento buscar un equilibrio entre una cosa y la otra. Vas a conocer a mucha gente interesante, vas a conocer mundo. En fin, el ajedrez además tiene... Esta es otra, lo que voy a decir ahora es otra de las claves de por qué yo cada mañana me levanto con ganas de trabajar. Gracias al ajedrez he descubierto conexiones muy interesantes con el mundo de la educación, de la psicología, la psiquiatría, las matemáticas, la informática, la inteligencia artificial, la música y otras artes, otros deportes, 1500 años de historia documentada. Hay muy pocas actividades que tengan 1500 años de historia documentada. Bueno, y la neurología también. La lista sería realmente larga, es decir, yo tengo una cultura general más o menos media alta y en un 90% se lo debo al ajedrez. Por el ajedrez yo he tenido que aprender algo de psicología, psiquiatría, neurología, mucho de educación, de otros deportes, de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en la primera persona. La segunda persona, el maestro de escuela que está pensando sobre si el ajedrez puede ser una herramienta educativa importante. Sin duda sí, y hoy en el siglo XXI más que nunca. Esto no da ya para una conferencia, sino para una semana de conferencias, pero voy a resumirlo muchísimo diciendo, el mayor problema que tienen en este momento los docentes de todo el mundo es que precisamente no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 10 años. Es decir, el mundo ha cambiado tanto en los últimos 25 y va a cambiar tanto en los próximos 25 que nadie sabe qué tenemos que enseñar hoy a nuestros niños que les sea útil dentro de solo 10 años. Pero hay cosas que con toda seguridad, por mucho que cambie el mundo, van a seguir siendo útiles. Una de ellas es saber pensar. Y el ajedrez enseña a pensar mientras juegas. Y además todo esto está respaldado por estudios científicos, por largas experiencias internacionales y, en fin, aquí es donde podría dar varias conferencias seguidas, cómo el ajedrez se puede utilizar de múltiples maneras muy útiles en el aula, que si queréis podemos desarrollar después, ¿no? Así es. Mau, adelante. Leoncho, pues sin duda hay una frase que a mí me encanta, que menciona que el ajedrez es la única meditación razonada. Y esto viene al caso por lo que mencionas de los niños, que realmente el aprender ajedrez les ayuda a generar procesos cognitivos que a su vez les ayudarán a tomar decisiones de la mejor manera, de una manera razonada, pensada. Por lo tanto, quisiera saber cuál es tu opinión sobre el papel del ajedrez en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Quiero hacer una pausa aquí porque mencionaste antes a un filósofo y bueno, aquí hay uno que dice, pienso, luego existo. Pero yo lo que he visto gracias al ajedrez y al tema de la comunicación es que primero siento, luego pienso y después existo. Por eso es muy importante la inteligencia emocional, por eso es muy importante el control del primer impulso y esa es una de las tantas situaciones que nos ayuda el ajedrez a mejorar en nuestra vida. Coméntame, Leoncho, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de los niños en los procesos cognitivos y su inteligencia emocional? Bueno, la pregunta vuelve a ser realmente muy buena por ser muy intensa y densa en el mejor sentido de la palabra, porque has tocado varios temas muy interesantes. Nuevamente intento resumir. El ajedrez es hoy más útil que nunca, como he dicho antes, en el siglo XXI, por cómo está configurada la sociedad. Uno de los mayores problemas que tenemos con nuestros niños y jóvenes, no solo niños ya, incluso adultos, algunos,
no ya en México o en España, sino en todo el mundo, al menos en todos los países desarrollados, es la falta de pensamiento. Es decir, cada día en el mundo hay más gente que piensa menos. Yo empezaba mis conferencias así ya antes de la pandemia y después de la pandemia todavía con más motivo, porque ¿cómo es posible que si varios científicos nos venían advirtiendo desde el año 2012 o 13 de que el principal riesgo para la humanidad ya no era el terrorismo islámico, sino las pandemias, ningún gobierno del llamado G20, de los gobiernos más poderosos del mundo, hizo absolutamente nada para prevenir esta pandemia que hemos sufrido, ¿no? Cada día en el mundo hay más gente que piensa menos. Una de las razones de eso, no la única, es el mal uso de las redes sociales. Por tanto, necesitamos algo que haga de contrapeso. Si los niños jóvenes y algunos adultos no piensan, dedican muy poco tiempo para pensar y, en fin, sobre esto puedo dar otra conferencia aparte, porque yo, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, pero podríamos hablar de 10 o 12, ¿no? Yo no puedo comprender que millones de personas en Estados Unidos voten por alguien como Trump, que es machista, racista, delincuente y una serie de adjetivos enormes que podríamos añadir. Usted puede ser conservador o progresista, de derechas, de izquierdas, de centro, de lo que usted quiera. Pero aunque usted sea muy de derechas, no tiene ningún sentido que vote por alguien indeseable como Donald Trump, ¿no? Bien, eso es un producto claro de que hay mucha gente que piensa muy poco. Entonces, el ajedrez está, de alguna manera, puede servir de contrapeso. Y luego en tu pregunta subrayabas mucho, con razón, y te lo agradezco, la educación emocional, la inteligencia emocional. Hay estudios científicos, especialmente uno hecho en la Universidad de La Laguna, en la isla de Tenerife, en España, donde se demuestra que los alumnos ajedrecistas desarrollaron más su inteligencia emocional que los alumnos que jugaban al fútbol o al baloncesto, lo cual es muy interesante, sobre todo porque la hipótesis de entrada podría ser la contraria. Dado que el fútbol y el baloncesto son deportes de equipo, parecen más apropiados para desarrollar cualidades, digamos, socioafectivas, ¿no? De inteligencia emocional. Y sin embargo, fueron los ajedrecistas. Entonces, la inteligencia emocional o educación emocional en la escuela es transversal a todas las asignaturas. Por tanto, como el ajedrez encaja muy bien con la inteligencia emocional, hay, al menos en España y en otros países también, hay ya muchas escuelas que lo están utilizando transversalmente a todas horas, mezclado con la inteligencia emocional. Como tú bien decías, es muy importante que uno pueda gestionar sus sentimientos. Es decir, observo, pienso, decido, pero efectivamente, ante todo, primero siento, reflexiono y actúo. Lo primero que he dicho sería inteligencia cognitiva, observo, pienso, decido, y lo segundo sería inteligencia emocional. Observo, reflexiono y actúo, ¿no? Entonces, todo esto es importantísimo y yo he tenido, quizá uno de los mayores privilegios de mi vida ha sido poder poner mi granito de arena en la formación de más de 30.000 maestros de escuela en unos 30 países distintos. Por tanto, he convivido con muchísimos maestros muy de cerca y entonces veo que cuando tú les muestras esto, sobre todo si son maestros vocacionales que todavía sienten pasión por su trabajo, que no están deseando jubilarse cuanto antes, sino que siguen yendo a trabajar cada día con muchas ganas, cuando ven el potencial del ajedrez en el aula, no como deporte, sino como herramienta educativa y también en la parte de inteligencia emocional, bueno, eso les motiva muchísimo, ¿no? Así que te agradezco especialmente esta pregunta porque me parece que es importante dejar claro todo esto que estoy comentando. Bien. Así es. Adelante, Mau.
Pues bien, Leoncho, aquí quisiera, aprovechando que te tengo enfrente, como te decía, saber un poquito más de ti y tengo curiosidad. ¿Cuál ha sido el momento más memorable que has vivido como periodista cubriendo eventos de ajedrez? Porque yo sé que te fuiste a Rusia y tuviste algo que ver ahí con la KGB, que no te querían dejar dormir, hay alguien adentro de tu habitación que iba a observar que pasaban por afuera y bueno, realmente fue algo que se quisieron entrometer ahí con tu periodismo, pero que así como un guerrero sobre el tablero de 64 casillas, no te dejaste amedrentar y la nota salió sí o sí. Sí, bueno, mis aventuras en la Unión Soviética, especialmente en el primer viaje, mi primer trabajo para el diario El País fue realmente como si a un niño que no sabe nadar lo tiras al agua para que aprenda, ¿no? Una, una cosa así, porque tuve que estar 2 meses y medio como enviado especial en Moscú, cuando vivir en Moscú para un occidental era bastante complicado por múltiples razones y además, como bien indicas, pues desde el minuto uno yo fui un, un objetivo prioritario para los servicios secretos porque no les gustaba algunas de las cosas que yo escribía, etcétera, ¿no? Pero tú me has hecho una pregunta muy concreta, ¿no? Un solo momento. Pues te digo lo mismo que te decía con una partida. Es muy difícil elegir uno, pero supongo que sería Sevilla 1987, última partida, Kasparov-Karpov. Karpov va ganando por un punto, lo que quiere decir que Kasparov está absolutamente obligado a ganar la última sí o sí, si quiere seguir siendo campeón del mundo. Cuando queda, no sé, un par de horas para empezar la partida, yo hago un paréntesis para aclarar algo previamente. Yo allí, además de trabajar para El País y para Radio Nacional de España todos los días, también presentaba un programa de televisión cada noche específico, especial, en televisión española, sobre el Campeonato del Mundo de Ajedrez todas las noches. Entonces, se había creado tal expectación en España con el Campeonato del Mundo de Ajedrez después de 2 meses y medio, que improvisando, ya digo, cuando quedan solo 2 horas para empezar la última partida, recibo una llamada de los jefes de Televisión Española en Madrid y me dicen que vamos a retransmitir la partida entera en directo. Y claro, apenas tenemos medios ni recursos, no tenemos una cámara móvil para moverla entre el público, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que improvisar quién me va a acompañar en la retransmisión porque yo no puedo estar 5 horas seguidas solo hablando sin parar y manteniendo ahí la atención. Pero bueno, me tranquilizan y me dicen, no te preocupes, porque no vamos a retransmitir en directo solo el ajedrez. Está la final de la Copa Davis de tenis en Estocolmo y también está un torneo de golf muy importante en el sur de España. Y por tanto, os vais a ir dando paso los tres locutores, así que tendrás tiempo para pensar, para preparar tu próxima intervención, etcétera. Bueno, entonces empezamos así, efectivamente todo va bien, y de pronto por el pinganillo, por el auricular interno de órdenes internas, me dicen, Leoncho, ahora cuando vuelvas a entrar en directo, ya vas tú solo, solamente habrá pequeñas pausas para publicidad, porque la central telefónica de Televisión Española en Madrid está colapsada de llamadas de aficionados que dicen que el tenis y el golf en este momento no les interesa a nadie y que lo que quieren es saber quién es el nuevo campeón del mundo de ajedrez. Y entonces, bueno, naturalmente ese día para mí fue tremendo. Además, no acabó ese día. La partida se aplazó después de 4 o 5 horas, 4 creo que fueron. Continuaron al día siguiente, que era un sábado. Y según las estadísticas oficiales de Cotel, llegamos a tener 13 millones de españoles viendo el ajedrez por televisión en directo. España en ese momento tenía menos de 40 millones de habitantes. Entonces, esa cifra es muy importante. Por supuesto, de esos 13 millones, quiero aclarar que el 90% no tenían ni idea de ajedrez.
pero simpatizaban con uno de los dos, con Karpov o con Kasparov, por motivos políticos o de simpatía personal o de lo que fuera. Y entonces necesitaban saber quién ganaba después de que estuvieran apareciendo en las noticias durante 2 meses y medio todos los días, más los duelos anteriores desde el año 84, etcétera, ¿no? Entonces, esa cifra, 13 millones de espectadores viendo ajedrez por televisión, es lo que explica por qué desde el año siguiente, desde el 88, España es el país del mundo que organiza más torneos internacionales de ajedrez cada año, porque pasó a ser mucho menos difícil para los organizadores de ajedrez conseguir patrocinadores, apoyo de la prensa, etcétera. Así es. Muy controversial todo lo que ha ocurrido en torno a los matches por el Campeonato del Mundo, maestro Leoncho. Y en su opinión, ¿cuál ha sido el match más controversial que le ha tocado cubrir, maestro? El más controversial, el que ha estado lleno de controversias. Creo que platicamos acerca de uno allá en Aguascalientes. A ver si pensamos igual, maestro Leoncho. Adelante. Bueno, que me haya tocado cubrir a mí en persona es una pregunta y cuál ha sido el duelo más escandaloso de la historia sería otra distinta, ¿no? Donde yo haya estado personalmente, hombre, yo creo que tiene que ser uno de los Karpov-Kasparov, porque eran mucho más que ajedrez. Es decir, era cantidad de política, y entonces quizá mi primer trabajo en el 85 para el país, en Moscú 2 meses y medio, cuando Kasparov se convierte en el campeón del mundo más joven de la historia y cuando las presiones políticas por parte de ambos bandos, porque Karpov era como un representante de la vieja guardia comunista en la Unión Soviética y Kasparov el representante de lo que se llamó la perestroika, es decir, el espíritu renovador del presidente Mikhail Gorbachev. Y todo eso en un país donde el ajedrez era una pasión comparable a lo que pueda ser hoy el fútbol en México o en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, todo eso, todo lo que había alrededor de las partidas que se jugaban en un tablero, pues convertía aquel duelo en algo mucho más importante que simplemente un campeonato del mundo de ajedrez, ¿no? Los otros duelos, los siguientes también lo fueron, tanto en Londres y Leningrado 86, Sevilla 87, Nueva York y Lyon 90, pero si tengo que elegir uno, me imagino que sería ese, aunque según estoy hablando, me estoy acordando ahora de la reaparición de Bobby Fischer, después de 20 años totalmente desaparecido de la vida pública. En 1992 reaparece en plena guerra de Yugoslavia, en Yugoslavia. Yo estaba allí, primera rueda de prensa que da en 20 años. Fijaros cómo sería la expectación que los medios más importantes del mundo, yo que sé, el New York Times o la BBC de Londres, etcétera, habían dado la orden a sus enviados especiales en la guerra, sus corresponsales de guerra. El frente de guerra estaba a 50 kilómetros de donde estábamos nosotros. Les dieron la orden de que dejaran de cubrir la guerra 2 o 3 días para cubrir el retorno de Bobby Fischer. Porque Fischer estaba amenazado por la Casa Blanca, le pedían que no violase el embargo contra Yugoslavia. Y entonces, en plena rueda de prensa, en un momento dado, un periodista le pregunta por su postura ante esa amenaza o advertencia, digamos, de la Casa Blanca, y entonces Fischer se asegura de que todas las cámaras le están enfocando, saca de su maletín la carta oficial que había recibido de la Casa Blanca, la lee, a continuación la pone así enfrente de la cámara, escupe sobre la carta y la tira al suelo. Y eso es lo que le costó ser detenido muchos años después, como 13 años después, quiero recordar, en el aeropuerto de Tokio, porque todavía estaba vigente una orden de búsqueda y captura contra él. Así que, en fin, como veis, tengo muchas aventuras del abuelo para contar a mi nieto, ¿no? Fantástico, fantástico, maestro Leoncho. Mau, adelante.
No, pues la verdad es que tienes una trayectoria y unas vivencias como para armarse una enciclopedia, Leoncho. Y en esa experiencia que tienes en el ajedrez y décadas de cubrir el deporte ciencia, yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees o cuál consideras que es el mayor mito sobre el ajedrez que deberíamos desmitificar? Digo, por ponerte un ejemplo, el ajedrez solamente es para los inteligentes, o como Sí, sí, preguntaba sí. Gaspar, el ajedrez es aburrido, o el ajedrez es para perder el tiempo, o inclusive personas que piensan que el ajedrez es para vagos que solamente pierden todo el día estando frente al tablero y pensando. Y el proceso de pensar es tan importante para nuestra Bueno, por una vez me permites que mi respuesta sea doble y que no elija solo uno, sino dos. Con tu permiso. Entonces, elijo, primero, este que tú has citado es realmente importante, porque se oye constantemente, ¿no? Sí, el ajedrez es muy interesante, pero eso es dificilísimo, eso es solo para personas muy inteligentes. Y es muy importante desmitificar esto. Te agradezco también especialmente esta pregunta, porque son los propios maestros de escuela, de no importa qué país, los que muchas veces piensan así. Y dicen, me parece bien que mi gobierno o la dirección de mi escuela quieran promover el ajedrez como herramienta educativa, yo apoyo eso, pero yo no lo voy a hacer. Eso no es para mí porque el ajedrez es muy complicado, es solo para personas muy inteligentes y yo soy un maestro, una maestra, digamos, normal y no puedo hacer eso, me considero incapaz, ¿no? Bueno, eso es un error, pensar eso es un error tremendo. Y normalmente yo me esfuerzo mucho en mis conferencias o talleres para docentes, me esfuerzo mucho en romper ese tabú totalmente falso. Porque esto es como comparar a una persona a quien le gusta correr, correr por la calle, por la playa, por el campo, con un profesional de la maratón. Los dos corren, sí, pero no tiene nada que ver lo que hace uno y lo que hace el otro, ¿no? Entonces, en el ajedrez la diferencia es aún mayor, porque tú para correr, aunque sea despacio por la calle, necesitas una mínima forma física. Para jugar al ajedrez, no. Cualquier persona entre los 3 y los 103 años puede disfrutar del ajedrez de múltiples maneras, ¿no? Entonces, eso, o sea, para ser ajedrecista de élite, para ser un gran maestro de ajedrez, evidentemente eso sí es muy difícil. Primero tienes que nacer con unos genes específicos, luego tienes que entrenarte, tienes que trabajar como un animal durante muchos años, tienes que llevar tu cuerpo y tu mente al máximo, igual que un profesional de la maratón, y solo entonces puedes, digamos, tener éxito como profesional del ajedrez. Pero utilizar el ajedrez como un pasatiempo o, en el caso que estaba desarrollando ahora, como una herramienta educativa en la escuela, eso está al alcance absolutamente de cualquier persona en el primer caso y de cualquier docente profesional en el segundo. El ajedrez, con muy poca inversión de tiempo, los talleres de formación de maestros de escuela que doy con mi compañera profesional Lorena García suelen durar entre 10 y 12 horas, casi siempre, y solamente con eso, entre 10 y 12 horas, los maestros profesionales ya están capacitados para empezar a utilizar el ajedrez como una herramienta educativa en el aula, porque ellos entienden de pedagogía y en cuanto les muestras, les das unas cuantas pistas de cómo emplearlo en clase de matemáticas o de historia o de tecnología o de inglés o de lo que sea, o como decíamos antes, con inteligencia emocional, ellos ya se fabrican su propio método, enseguida saben cómo hacerlo, ¿no? Y el otro caso es Sí. la pregunta que más veces me han hecho en toda mi vida, probablemente. ¿Es el ajedrez un deporte? ¿Por qué el ajedrez es un deporte? Bueno, vamos a ver. Eh, en primer lugar, si no fuera un deporte, si no estuviera organizado como deporte y reconocido como tal, tendríamos un problema muy serio.
de hecho lo tienen en algunos países donde todavía no lo han reconocido como deporte, que es dónde lo ponemos en los periódicos o en las televisiones o en los medios de comunicación. Es decir, si yo voy al redactor jefe del país de cultura y le propongo un reportaje sobre el ajedrez y el arte, probablemente me dirá que sí. Y entonces hablaré de ajedrez con la música, o el ajedrez con la literatura, o con el cine, y eso tiene sentido en la sección de cultura. Pero si yo le propongo al redactor jefe de cultura un reportaje sobre el campeonato del mundo de ajedrez, me dirá, no, eso es deportes. Y entonces, si no fuera deporte, ¿qué hacemos con las noticias deportivas de ajedrez? ¿Dónde las ponemos? Pero aparte de eso, hay muchos más motivos, ¿no? Esto me recuerda invariablemente lo que ocurre en 1999, creo que es. Tengo el gran honor y la suerte de que Juan Antonio Samaranch, que en ese momento era presidente del Comité Olímpico Internacional, me llama, soy una de las personas a las que llama para consultar, porque había recibido un tocho así yo qué sé, de 200 y pico folios de la Federación Internacional de Ajedrez, de la FIDE, solicitando que el COI, el Comité Olímpico Internacional, reconociese al ajedrez como deporte. Entonces, yo voy a su despacho de Lausana, en Suiza. Por cierto, es uno de los lugares más bellos del mundo, porque tú ves desde el despacho del presidente del Comité Olímpico, ves los Alpes nevados al fondo, los montes, y en el medio, justo debajo de los montes, el lago Lehmann, y en fin, es de una belleza increíble. Y en ese contexto me muestra los 200 y pico folios que estaban allí encima de su mesa, y me dice, cuando vi esto, eché un vistazo así por encima y encontré cosas realmente interesantes. Por ejemplo, hay estudios científicos que miden las constantes vitales de los ajedrecistas cuando están sometidos a una enorme presión, y resulta que en realidad la presión que sufren no tiene, y el desgaste físico no tiene que envidiar a algunos deportes olímpicos. Pero, me decía Samaranch, mi reacción más importante fue pedirle a mi secretario que bajase al archivo olímpico para buscar si teníamos algún documento oficial del COI donde se describa qué es deporte. Y cuando volvió del archivo, la respuesta fue no. Por paradójico que resulte, el Comité Olímpico no tiene un documento que describa qué es deporte. Y entonces yo, me decía Samaranch, dije, bueno, el ajedrez es el deporte mental por excelencia, es universal, está extendidísimo en todo el mundo y por tanto nos permite cumplir con la idea de mente sana en cuerpo sano. Así que lo voy a proponer en la próxima Asamblea General del COI, y efectivamente lo hizo y fue aprobado por unanimidad en el año 2000, si no recuerdo mal. Y aunque no esté en los Juegos Olímpicos, el ajedrez sí está. Si uno se mete, por ejemplo, en el portal, en la página web del Comité Olímpico Internacional, verá que el ajedrez está en la lista de deportes reconocidos como tales, ¿no? Me leyó la mente, maestro, acerca de esa pregunta: ¿el ajedrez es un deporte o no? Creo que nos leímos la mente. Mau, adelante. Pues bueno, esta sería mi última pregunta. Realmente con esto quisiera englobar lo que hemos estado hablando del tema pedagógico y del tema de los niños, porque pasó algo con el ajedrez y con la humanidad. Algo que fue como, yo lo diría así, como un experimento de observación en mi caso, ya que en la FIDE se inscribieron más personas a la Nacional de Ajedrez en el año de pandemia, en un año de pandemia, que en los últimos. Es decir, este encierro nos demostró lo que hemos visto en la teoría del ajedrez, que muchos no tenían acceso, o muchos en la actualidad no tienen acceso a poder practicar o estudiar el ajedrez, porque la realidad es, para estudiar o practicar ajedrez necesitas tiempo y necesitas una estabilidad mental, porque si estás en una casa donde hay mucho ruido, donde hay una situación que no es la ideal, no vas a poder salir adelante. Hay películas de ajedrez como La Reina de Katwe,
que nos demuestran estas situaciones socioeconómicas, políticas, que realmente ahorita con este podemos ver en el caso específico de Faustino Oro, cómo las redes sociales y la tecnología han sido un boom para el ajedrez. Pudimos ver en este encierro las transmisiones en plataformas como Twitch tenían muchísimas más visualizaciones que Minecraft. Algo así como lo que comentaste del golf y del tenis, que dijeron, a ver, a nadie le importa ahorita eso. Queremos saber quién es el próximo campeón mundial de ajedrez. Entonces, en este contexto, Leoncho, ¿cómo ves el futuro del ajedrez en la era digital con el auge de la inteligencia artificial? Uy, da gusto hablar con vosotros porque me hacéis preguntas en las que realmente tengo que seleccionar entre muchas ideas interesantes cuál es la que voy a destacar. Antes de contestar a esta, permitidme que haga un mínimo añadido a la anterior para que quede muy claro lo del ajedrez y el deporte, ¿no? Esta pregunta, desde que descubrí el efecto que hace en mi audiencia cuando la hago en mis conferencias, por ejemplo, y veo las caras que pone la gente y que les deja un tanto descolocados, me gusta repetirla, ¿no? Si a Messi le cambiamos el cerebro, ¿jugaría igual de bien al fútbol? Obviamente no. Es decir, cuando hablamos de deportes físicos, esa palabra físico es muy engañosa porque parece que nos estamos olvidando que el cerebro también es físico. Y no solo es físico, sino que es la torre de control. Si el cerebro no funciona, el resto del cuerpo ya puede ser una maravilla, que como el cerebro no vaya bien, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, supongo que con esa reflexión ya dejamos el tema bien claro. Bueno, ahora contestando a lo tuyo. Efectivamente, la pandemia y la serie Gambito de Dama han causado un boom del ajedrez, en un auge tremendo en todo el mundo. Yo he podido comprobarlo porque viajo constantemente por varios continentes, tanto en América o en las Américas, como les gusta decir a los estadounidenses, en Asia, en Europa y en África. No he estado en Oceanía en los últimos años o después de la pandemia, pero en los otros 4 continentes he visto, incluso en países donde ni siquiera sabían qué era el ajedrez o apenas tenían nociones, les he visto ahora muy interesados en que el ministro de Educación estudie si el ajedrez debe introducirse en las escuelas o no, etc. Esto es fantástico, efectivamente, pero aquí me voy a poner crítico, como debe hacer todo periodista que se precie, crítico con mayúsculas, porque, vamos a ver, la gran pregunta, mi gran temor es, ¿está el mundo del ajedrez preparado para aprovechar, como es debido, este gran auge universal del ajedrez? Mucho me temo que la respuesta es no, aunque hay algunos indicios que, bueno, quizá nos llevan a la esperanza, ¿no? ¿Por qué digo esto? El gran problema del ajedrez universal a lo largo de toda su historia, no estoy hablando ni de México, ni de España, ni de ningún sitio en concreto, sino en general, es que el ajedrez es un mundo muy endogámico. Es decir, los ajedrecistas miramos mucho hacia adentro de nuestro propio mundo. Mis partidas, mi ranking, mis aperturas, mis torneos, y casi nadie desde el mundo del ajedrez está mirando hacia afuera. ¿Cómo podemos atraer a la sociedad hacia el ajedrez? Y esto es esencial, porque la mejor manera de promover el ajedrez como deporte no es intentando convencer a muchos niños de que jueguen al ajedrez deportivo directamente, porque de esa manera siempre vamos a ser minoritarios. Es decir, el ajedrez, por muy apasionante que sea, tiene una serie de condicionantes que nunca lo van a hacer un deporte como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Es imposible. Entonces, básicamente, resumiendo esto, todo el mundo entiende que en tenis hay que pasar la pelota de un lado de la red al otro y que en golf hay que meterla en un agujero. Pero ¿qué hay que hacer en ajedrez? Es mucho más complicado de explicar.
Sin embargo, la mejor manera de promover el ajedrez como deporte y de convertirlo en una actividad realmente masiva, incluso tanto como el fútbol, pero no como deporte, sino como voy a decir ahora, es introducirlo en las escuelas como herramienta educativa, por lo que yo llamo un mágico 3%. Es decir, si tú introduces el ajedrez de forma transversal e interdisciplinar, como he explicado en preguntas anteriores, el 100% de los alumnos van a conocer el ajedrez. Muy probablemente no van a saber apenas casi nada del ajedrez técnico, pero van a saber lo que es. Entonces, si solo el 3% se siente atraído por el ajedrez competitivo, el número de alumnos que se va a inscribir en las clases extraescolares de ajedrez deportivo, impartidas por un ajedrecista, se va a disparar. Y por tanto, el número de jugadores en el club más cercano también se va a disparar. Y además, el ajedrez se irá extendiendo en la sociedad, porque el otro 97%, aunque no vuelva a tocar un tablero en su vida, tendrán un recuerdo probablemente positivo, lo cual hará menos difícil que ahora conseguir patrocinadores, apoyo de la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial que mencionabas, bueno, Internet y la informática en general, las bases de datos, etcétera, hacen que el ajedrez de hoy sea totalmente distinto al de hace solamente 30 años, incluso 25. Pero el problema o sea, en principio Internet, la informática y la inteligencia artificial son un regalo para el ajedrez. Pero, y este pero va en mayúsculas, hay un riesgo de que el ajedrez desaparezca como deporte, porque los expertos dicen que en menos de 10 años nos van a insertar un chip dentro del cerebro. Al principio, por un medio indirecto, por unas gafas, una diadema, etcétera. Pero luego ya el chip irá dentro del cerebro insertado. Eso tendrá aplicaciones magníficas, por ejemplo, en salud. Ese chip nos va a decir probablemente en el minuto 1 que tenemos un cáncer recién iniciado, recién nacido, con lo cual el cáncer probablemente se convertirá en una enfermedad relativamente fácil de curar. Pero en ese chip podemos meter a Stockfish o a cualquier otro módulo de ajedrez que calcula millones de jugadas por segundo. Y entonces, ¿cómo resolvemos eso para que el ajedrez no quede imposible como deporte? Pues los árbitros de ajedrez probablemente en sus utensilios profesionales tendrán que incluir un detector desconector de chips cerebrales. Y todos los jugadores, al entrar en la sala de juego, tendrán que aceptar que les pasen ese escáner, digamos, y les desconecten los chips que puedan llevar en el cerebro. Así que, conclusión, creo que el ajedrez seguirá existiendo por siempre, de una manera u otra, pero soy relativamente optimista en cuanto a que ese peligro no se consume, ¿no? Así es. Maestro Leoncho, de verdad que ha sido una entrevista magnífica y maravillosa. De verdad que ha sido un placer tenerlo aquí y de verdad que es fantástico hablar de bastantes temas interesantes a lo largo de esta hora, la hora del arbitraje. Mau, adelante. Creo que se nos fue un poquito nuestro querido amigo el Mau. Pero maestro Leoncho, de verdad que fueron temas muy interesantes. Esperemos tenerlo también de nueva cuenta, maestro, aquí en la hora del arbitraje, próximamente aquí con nosotros, maestro Leoncho. Si preparáis la entrevista tan bien como habéis preparado esta, pues podéis contar conmigo incondicionalmente porque da gusto conversar con alguien que realmente se ha preparado muy bien la conversación, ¿no? Muchas gracias, Gaspar, y también al Mau cuando se pueda conectar. Así es, maestro Leoncho. De verdad que ha sido un placer tenerlo aquí. Le mandamos un gran saludo. ¿Y cuáles, para todos sus fans, maestro, para todos los que lo están siguiendo, cuáles van a ser sus próximos paradas, maestro, en la cual usted va a estar ahí, en donde lo podemos seguir? Adelante.
Uy, ahora el domingo empiezo un periodo de 2 meses muy intensos. Primero voy a tener un debate con el famosísimo escritor, también en México muy popular, Arturo Pérez Reverte, que es a quien el ajedrez le interesa mucho. Entonces se celebra el 50º del torneo abierto de La Roda en España, y con ese motivo voy a tener un debate en público con él el próximo lunes. Después, bueno, tengo varias grabaciones de vídeos del Rincón de los Inmortales en Madrid, tengo un congreso para maestros de escuela en Gijón, también en España. Luego voy a Barcelona para intervenir en un documental sobre un ajedrecista español que tiene una vida de novela, Arturo Pomar, y voy a poner mi granito de arena también ahí. Luego voy a un congreso de ajedrez educativo internacional en la isla de Menorca. Y de ahí, si va todo bien, todavía no está confirmado del todo, pero espero irme a Toronto, en Canadá, para cubrir durante 3 semanas el torneo de candidatos. Y luego, cuando vuelva a España, pues tengo más compromisos, conferencias, congresos, etcétera, etcétera. Maravilloso. No nos perdemos sus debates, maestro. Lo vamos a seguir mucho el lunes. Mau, adelante. Contigo, Leoncho, admiro de verdad, no tienes idea cuánto, desde esa conferencia que vi donde mencionas uno de los paradigmas que dice que si no eres jugador profesional de ajedrez, no puedes. Y acto seguido comentaste, pero yo como periodista he logrado vivir del ajedrez durante todas estas décadas y pues yo ahora lo estoy viviendo como creador de contenido, haciendo lo que me apasiona, y créeme que eso que comentaste me llegó mucho y es algo que estoy viviendo y que te agradezco que compartas esta experiencia de vida, y créeme, eres una persona que admiro muchísimo. Saludos. Bueno, muchas gracias, y como le comentaba antes a Gaspar, agradezco especialmente lo bien que os habéis preparado esta entrevista. Da mucho gusto conversar de este modo sobre una base, digamos, de preparación sólida, y en fin, os felicito por vuestro trabajo y espero que sea hasta pronto. Ojalá podamos darnos un abrazo en México dentro de no mucho. Claro que sí, maestro. Lo esperamos aquí en México Espero. y le mandamos un gran abrazo, maestro. Hasta pronto. Amigos, esto fue todo por el Un día de saludo a hoy. todos los de la hora del arbitraje. Nos vemos en el tablero. Nos vemos en el tablero aquí con el fabuloso Mau, aquí en la hora del arbitraje con el fabuloso Mau y Leoncho García. Amigos, esto fue todo en la hora del arbitraje. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy su amigo y anfitrión Gaspar García Morales, árbitro FIDE de México. Nos vemos. Hasta la próxima.